Bueno, buenas tardes. Estamos hoy en Escobar, provincia de Buenos Aires, por una convocatoria de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en razón de un espacio que la Federación tiene a través de Diálogo Ciudadano. Y hoy, en mi carácter de, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Cristian Fabio, soy fiscal de la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de Escobar, lo que hoy por ahí es conocido por todo el país como el AMBA. Y bueno, tengo a cargo una fiscalía especializada en violencia de género, delitos intrafamiliares y abuso sexual. Y un poquito como Diálogo Ciudadano lo viene sosteniendo, quisimos convocar y armar esta charla con distintos operadores que abarca todo lo que tiene que ver un caso de violencia de género o de abuso sexual. Y vamos a puntualizarnos en la provincia de Buenos Aires y más precisamente en el partido de Escobar. Hoy nos acompañan en este Diálogo Ciudadano la secretaria de Desarrollo Social del municipio de Escobar, la licenciada María de los Ángeles Boni. También nos acompaña Florencia Lamota, licenciada en Psicología, y tiene a cargo la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, también del municipio de Escobar. Y quien le sigue, nos acompaña también el doctor Daniel Baño Sofía, quien es prosecretario del Juzgado de Paz, letrado de la ciudad de Escobar, también hoy acá en esta charla. Y bueno, un poquito como esta introducción la realizamos, que vamos a tratar el tema de violencia. Queremos abarcar varios aspectos y sobre todo contar de cómo es la articulación entre el Poder Judicial y los distintos actores de un sistema frente a un caso crítico. Por eso nos parecía oportuno convocar a ellas y a Daniel para que podamos entre los cuatro poder contar las experiencias en nuestro trabajo, ¿no? Nada más ni nada menos que eso. Así que, bueno, vamos en primer lugar a preguntarle a Daniel, bueno, que nos cuente un poquito cuál es la función que realiza el Juzgado de Paz, de qué se ocupa y cuál es la tarea que desde un Poder Judicial, en este caso con mirada de género, nos trae para compartir entre todos nosotros. Bueno, gracias por la invitación, Cristian. Es importante delimitar las funciones del Juzgado de Paz. El Juzgado de Paz, en líneas generales, en el área de violencia, se encarga de todo lo que es el tratamiento de medidas cautelares, ¿no? Derivadas de los procedimientos de violencia familiar, que vienen a través de las denuncias, ya sean derivadas en la Fiscalía, como en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Escobar. Y también trabajamos por derivaciones de la Secretaría de Desarrollo, ya sea de Niñez o la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, con el fin de dictar, insisto, medidas de protección para las víctimas, ya sean mujeres, niños, niñas y adolescentes. También se trabaja en coordinación con la Fiscalía, número 4, que está a cargo del doctor Fabio, a los fines de evaluar la posibilidad de incumplimientos en estas medidas para el tratamiento de las desobediencias. Me parece que es importante destacar siempre el trabajo en violencia familiar debe ser indiscutiblemente interdisciplinar e interinstitucional. Digamos, nadie puede trabajar solo ni sola, y la coordinación y el trabajo mancomunado entre todas las organizaciones hacen de que la posibilidad de que cesen las situaciones de violencia sean más efectivas. Bien, bien, Daniel. Y por eso, para continuar con lo que Daniel nos estaba contando, vamos a otorgar la palabra a María de los Ángeles para que ella nos cuente cómo desde su secretaría y de las direcciones que tiene a cargo, articulamos precisamente entre el Poder Judicial y estos órganos auxiliares que nos contaba Daniel. Buenas tardes, bueno, la verdad que gracias también por la invitación. Nuestro municipio en el 2015 comenzó, digamos, a crear primero la Dirección de Políticas de Género y además dispositivos en el marco de la atención de las violencias, ¿sí? O sea que son dispositivos nuevos. Nuestra secretaría es una secretaría grande que contiene no solo la Dirección de Niñez, sino, como decías, la de Política de Género, sino también Derechos Humanos y otros dispositivos de promoción de derechos, Centro de Desarrollo Infantil, espacio para trabajar con adolescentes y también el acompañamiento de situaciones
dolorosas como lo del servicio fúnebre social. Es muy grande, pero fundamentalmente es una secretaría que tiene como dos dimensiones de trabajo. Por un lado, obviamente la asistencia de las situaciones de vulnerabilidad social. Digo, y decimos asistencia sin que nos avergüence decir asistencia, porque en el marco de una pandemia es fundamental contar con dispositivos en territorio que puedan contener próximos, muy próximos a la familia que están padeciendo, no solo las situaciones de violencia, sino también el aislamiento, o en su caso, digamos, inclusive el mismo COVID, ¿sí? Y por otro lado, otra dimensión que es de promoción de derechos. En esos dispositivos ya tenemos, bueno, equipos que acompañan en calle para ver si detectan situaciones de niños que puedan transitar ejerciendo alguna actividad. No tenemos en Escobar niños en calle, pero sí tenemos chicos que transitan de otros distritos ejerciendo, por ejemplo, mendicidad. Tenemos también dispositivos para poder trabajar con mujeres en virtud de alguna situación que lleven a los merenderos, comedores, a otros espacios de la comunidad. Escobar tiene como una división político-social territorial que son 26 unidades de gestión comunitaria. Estos son dispositivos en territorio muy cercanos a los vecinos, donde el vecino puede llevar tanto la demanda de no funciona la luz de la esquina de mi casa, tengo un bache o tengo una situación problemática en la casa de un vecino. Entonces digo, esta secretaría tiene esta gran articulación y en virtud de eso lo que vamos haciendo es tratando de construir red para llegar a todos. Perfecto. Y vos sabés que con lo que venías diciendo, María, Sí. Un poquito para contarles, nosotros somos acá en Escobar, desde el punto de vista, desde el Poder Judicial me refiero, pertenecemos a un departamento judicial que es Zárate Campana, donde nuestra cabecera se encuentra en la ciudad de Campana y la Fiscalía de Escobar es una descentralización de esa cabecera. Y bueno, y desde que nos hicimos cargo de esta fiscalía, ya por el año 2014, precisamente como bien decía María, hemos identificado algunos sectores y relacionándolo con el acceso a la justicia del ciudadano y la ciudadana, nos dimos cuenta de que hay algún sector que era imposible acceder a la justicia. Y teniendo presente los dispositivos que María recién nos contaba, hicimos un análisis con relación a ello y nos dimos cuenta que para aquellos lugares donde los vulnerables no podían llegar a la justicia, no podían acceder al sistema de justicia, la justicia tenía que ir precisamente a esos lugares. Uh-huh. Y empezamos un trabajo a través de la articulación, con lo que contaba María recién, de trabajar con algunos referentes barriales donde podrían traernos a nosotros, tanto al juzgado de paz en el marco de violencia familiar como a la fiscalía en el marco de un delito, estos referentes barriales, identificar dónde estaban esos casos que nunca iban a poder acceder a un servicio de justicia. Y a partir de allí, de una manera muy sencilla, con un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Uh-huh. Entre todas las secretarías que dependen y todas las direcciones que dependen de la municipalidad, que nosotros utilizamos también en esta articulación, pudimos llegar a estos sectores tan vulnerables que no tenían ningún tipo de acceso. Entonces, con un trabajo minucioso con ese referente barrial, se pudo identificar a aquellas víctimas, ¿sí? Que estaban siendo agredidas, que estaban siendo, de alguna manera, siendo víctimas y no pudiendo judicializar sus casos. Y no solo en el caso de violencia, sino también en los casos de abuso sexual, uh-huh, que es otro gran flagelo que contamos esta fiscalía, que tenemos a cargo estas fiscalías que investigamos este tipo de delitos. Y en los casos de abuso sexual también, identificar aquellos lugares, aquellas familias donde en lo intrafamiliar estaban ocurriendo estos casos. Y ahí es donde articulamos con la dirección a cargo de Florencia Lamota, que es la secretaria de Niñez de acá de la Municipalidad de Escobar, y ella nos va a contar un poquitito cómo es esa articulación entre el Poder Judicial, entre la Fiscalía descentralizada y su dirección. Ajá. Bueno, sí, primero también gracias, Cristian, por la invitación. Y bueno, como mencionábamos anteriormente, y que creo que mencionó Daniel, mencionó María, lo importante en estas situaciones para abordar es justamente la integralidad, ¿sí? Nosotros nos basamos fuertemente en un concepto que es el concepto de corresponsabilidad, ¿sí?
Nuestra Dirección de Niñez y los servicios locales se crean a partir de una ley, que es la 13298, que es la Ley de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y tienen como principal función restituir derechos en aquellas situaciones en las cuales niños, niñas o adolescentes se encuentren en situación de vulneración de derechos. Entre esas problemáticas que nos pueden llegar está el abuso sexual infantil, como mencionaba recién Cristian, también están situaciones de violencia, situaciones de maltrato infantil, situaciones de niños que no están yendo a la escuela, digamos, diferentes tipos de vulneración de derechos. Las principales, digamos, vías de llegada de alguna forma a estas situaciones son o por denuncias que radican las personas en las comisarías de la mujer, ¿sí? Que la comisaría de la mujer, cuando recepciona cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con una vulneración hacia niños, niñas y adolescentes, nos pide la intervención a nosotros, nos remite esa denuncia y, digamos, ahí empezamos el circuito que consiste básicamente en evaluar esa situación, evaluar a los niños, niñas y adolescentes, ver si presentan algún indicador, digamos, de haber sufrido algún tipo de estas situaciones. Y en general, en relación a eso, tenemos equipos interdisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que trabajan con este grupo familiar para poder revertir estas situaciones. Cuando llega una situación, lo que hacemos básicamente es evaluar y fijarnos estrategias de intervención, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos trazamos un plan estratégico que permita poder abordar esa situación para que ese grupo familiar, digamos, pueda revertir esta situación, ¿no?, que dio origen a la denuncia, de lo que fuera. Muchas veces también no es que específicamente nos llegan solamente, digamos, por la comisaría de la mujer, sino que muchas veces actuamos de oficio. ¿Esto es qué significa? Que cualquier ciudadana que se acerque a la Dirección de Niñez a solicitar ayuda porque toma conocimiento de cualquier tipo de estas situaciones que mencionamos anteriormente, puede solicitar nuestra intervención. Y ahí generalmente lo que hacemos es articulamos con el juzgado de paz, en el caso también que haya que solicitar algún tipo de medida de protección, una medida cautelar, de previsión de acercamiento, articulamos también con la Fiscalía de Cristian, informamos en el caso que haya incumplimientos de estas medidas. Muchas veces también la Fiscalía de Cristian nos solicita informes también a modo también de poder llevar adelante la investigación penal, digamos, que lleva Cristian junto con sus colaboradores, y nosotros lo que informamos es qué evaluamos de esa situación, si hubo vulneración de derechos. Y bueno, obviamente en las situaciones en que no logramos que el grupo familiar pueda resguardar a esa víctima, tenemos que separar a ese niño de ese grupo familiar, que es lo que es comúnmente se conoce, digamos, en este ámbito como medida de abrigo, ¿sí? Y recuerdo, y tan importante también, está bueno mencionarlo, como bien lo explicaba Florencia recién, el servicio local cuenta con muchos profesionales, psicólogos, abogados, médicos, y precisamente, esto lo voy a decir, Florencia, porque es importante, muchas veces es el primer relato que tenemos de un menor víctima de un hecho de abuso sexual infantil, que nos permite a nosotros poder, de alguna manera, si bien tenemos la noticia de criminis por parte de un referente adulto ajeno al hecho, sí poder tener el relato directo del menor en un primer momento, con el abordaje que ella nos explicaba recién que hacen en un primer momento, y de esa manera poder construir una hipótesis fáctica del caso para pedir una medida de coerción frente a una imputación tan grave como es un abuso sexual. Así que también utilizamos en esta articulación, en este caso con el servicio local, para poder tener este relato precario, llamémoslo de alguna medida, en un primer momento de lo que el niño o la niña estaba padeciendo. Eso es también muy importante para lo que es la investigación criminal, ¿no?, de un caso de este tipo. Y un poquito relacionado con lo que veníamos hablando, también es importante contar que hoy, por ahí, debido a un estado de vulnerabilidad que de alguna manera nos excede desde el punto de vista jurídico,
es necesario empezar a construir este tipo de alternativas en lo que tiene que ver a la investigación, esa investigación por ahí clásica que uno está, Daniel, vos que sos del palo, lo podés entender por ahí un poquito más, de esa investigación por ahí clásica de un escritorio, en una fiscalía, en un lugar determinado, ¿no es cierto?, como uno estaba acostumbrado, que hoy realmente está sucediendo también este tipo de manera de investigar los casos, salir de esa estructura clásica y convertirnos en esta nueva especie, yo le llamo nueva especie de investigación criminal. Salir de todo estándar, ¿no es cierto?, de todo estándar preestablecido de alguna manera y empezar a buscar la prueba de una manera más ágil, más dinámica y sobre todo llegar a estos sectores que de no ser de esta manera nunca podría haberse judicializado de alguna manera. Sí. María. Sí, estaba pensando mientras hablabas que en realidad me parece que lo que nos podemos dar, ¿no?, en esta articulación sobre todo es asegurar los derechos de los niños y que el derecho a ser oído, ¿no? Porque me parece que esta nueva modalidad de la que hablamos, que es, digamos, con un marco normativo potente, como tenemos, por suerte, un gran paraguas, que es la Convención y las leyes de protección, lo que nos permite ahora es que no solo quede en el ámbito del Poder Judicial, digamos, esto de tomar las decisiones sobre la vida cotidiana de los chicos. Digo, en este caso hay un equipo interdisciplinario que escucha, que acompaña y que si es necesario, a veces tiene que también ir a escuchar a los referentes comunitarios de ese niño. Digo, entender esto, que escuchar a un niño no es solamente escuchar lo que dice el aparato fonobiológico, sino también, como decimos nosotros, es poder escuchar a su comunidad. Bien. Entonces digo, me parece que este proceso que nos hemos dado, que creo que lo podemos hacer porque estamos en una comunidad donde la participación de todas las organizaciones, digamos, no solo las organizaciones de gobierno, sino las sociales, hay un vínculo muy fuerte y cotidiano, sino que además tenemos esta cercanía, digo. O sea, nosotros tenemos al fiscal muy cerca y de hecho nos comunicamos permanentemente contigo y lo mismo nos pasa con el juzgado en el caso de Daniel también. Digo, no hay esta distancia que históricamente había, el Poder Judicial en un lugar y los equipos de desarrollo social como solitarios por otro recorrido. Me parece que estamos haciendo carne en la Convención, me parece que estamos pudiendo, esto que decía Flor, de asegurar en realidad la corresponsabilidad, que es lo que exige, digamos, los derechos humanos. Y en esa construcción, bueno, seguramente vas a hablar después, me parece que ahí aparece la mesa local, ¿no? Ahora venía eso. Bueno, precisamente con lo que decía María recién, y está bueno transmitirle a nuestros colegas de todo el país, precisamente esto de la articulación y la cercanía entre el Poder Judicial y no solo las organizaciones gubernamentales, sino también las organizaciones sociales. Y a este punto quería llegar para transmitirles lo que nosotros desde el año 2015 venimos haciendo acá en Escobar, gracias a, y por qué no decirlo, gracias a la oportunidad que nos ha dado el intendente, el Ariel Sujarchuk, acá intendente de Escobar, donde precisamente con una línea con sus funcionarios y bueno, y dio la casualidad que nosotros que estamos en el Poder Judicial pensamos en esa misma línea, en un Poder Judicial interseccionalizado con los otros actores. Hemos conformado mucho tiempo atrás la Mesa Interseccional contra la Violencia. Y a este punto donde queríamos llegar para empezar a charlar y en este panel y seguramente en el panel que sigue, un poquito el abordaje en lo cotidiano que resulta la mesa interseccional, cómo fue creada, cómo fuimos de alguna manera a ir ayornándola a las distintas circunstancias que a través del tiempo, 2015 fueron 6 años, puede ser mucho, puede ser poco, pero han pasado muchas cosas en estos 6 años que merece que se los podamos transmitir y comunicar a todos nuestros colegas del país. Así que, Daniel, si querés arrancar vos con lo de la mesa, un poquito, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo A nosotros nos convocan desde el municipio. Yo estoy en funciones en el Juzgado de Paz como prosecretario desde el 2017. En esa época ya venía funcionando la mesa intersectorial y me convocan. Me pareció, la verdad, un hecho llamativo, porque por lo general en otros distritos no hay mucha participación del Poder Judicial en este tipo de mesas, por lo menos en ese momento.
me pareció muy constructivo porque además da la posibilidad de que haya una comunicación más fluida, donde uno conoce las caras con quienes trabajan, con quienes interactúan, con las distintas organizaciones, ya sea políticas o sociales, de gobierno social. Y creo que las mesas intersectoriales son realmente muy de un valor agregado en un doble sentido, hacia adentro de la mesa y hacia afuera, como política pública, digamos, como una cuestión de alfabetización jurídica, le llamo, que es para dar información hacia adentro de cómo es el circuito, por ejemplo, de la ruta crítica, que tiene que atravesar cualquier mujer en una situación de violencia, y hacia afuera también para dar esas mismas herramientas de alfabetización jurídica a todas las personas para que sepan cabalmente cuáles son sus derechos, a dónde acudir ante un problema, digamos, si tienen una situación de violencia, que pueden acudir a la comisaría de la mujer, a la fiscalía, reclamar en un juzgado, concurrir a la dirección de niñez o a la dirección de políticas de género. Me parece que realmente el sostenimiento de este tipo de mesas es vital, que debe ser atravesado obviamente con una perspectiva de género y compartido, un marco común teórico, en el cual, digamos, insisto, la perspectiva en derechos y la perspectiva en género debe ser el norte. Y como decías vos, también salir un poco de la lógica de que el Poder Judicial es como un estrato por fuera de las organizaciones, como una suerte de privilegiados, y estar metidos realmente en solucionar el problema conjuntamente, como decía Florencia, con el concepto de corresponsabilidad, ¿no? O sea, que no podemos decir yo ya lo derivé a que se ocupe, sino hacer un seguimiento conjunto, y creo que la mesa local tiene mucho de esto, porque además también interactuamos mucho con las organizaciones sociales, que son las que están en los barrios, que son la primer línea que tiene una mujer, antes de que incluso lleguen a tu fiscalía, al juzgado o a la comisaría. La referente comunitaria es la primera que se entera, y tal vez es la que después se comunica con vos, con esto del Estado, con la fiscalía en el barrio. Me parece que realmente ahora con el tema de la pandemia es mucho más complicado, pero así todos se siguen haciendo por Zoom. Y creo que es un logro político y social de este distrito que me parece que es muy, muy remarcable. Bien. ¿Querés explicar, cualquiera, Florencia o María, un poquito cómo la dinámica de la mesa y quiénes la integran? La integran todas las organizaciones y todos los organismos de gobierno que tienen alguna participación en esta hoja de ruta, digamos, en la atención de las situaciones problemáticas de violencia. Cuando pensamos en la mesa, en realidad nosotros arrancamos primero trabajando el Consejo Local de Niñez. Nosotros veníamos de trabajar fuertemente en niñez antes de llegar a Escobar, así que lo que pensamos enseguida era esto de la integralidad, que pudiésemos tener un contacto fluido con todos. Nuestra gestión, les decía que se inició en el 2015, no teníamos hogar de niños, no teníamos dispositivos para alojar a las mujeres. Entonces, mientras íbamos pensando en la necesidad de tener espacios de alojamiento transitorio para las emergencias, porque era algo que nos resultaba, digamos, urgente cuando tenías que poder poner a resguardo a una mujer con sus niños, fuimos a las organizaciones, digamos, trabajamos con las organizaciones para que ellos nos ayudasen a alojar en un primer momento. Así que una vez que pudimos desandar ese camino y tener los dispositivos de protección, bueno, o sea, estas organizaciones tenían, como decía Daniel, toda la información territorial. Así que empezamos armando el Consejo Local en búsqueda de estas organizaciones, y cuando empezamos a trabajar más fuertemente el tema de violencia de género, la mesa nos pareció que era urgente. Así que seguramente las compañeras van a hablar más puntualmente de cuál es la lógica cotidiana, porque ellas sostienen esa mesa. Pero todas las acciones, digamos, en relación a toda nuestra secretaría y todas las líneas que Ariel Sujarchuk, que es nuestro intendente, como decía, desarrolló en este distrito, son participativas. O sea, Escobar tiene mesas de todas las secretarías, tiene mesas de seguridad, tiene mesas locales también de economía social, tiene mesas de política de género, de niñez, de producción, digamos. Trabaja muy fuertemente el tema de la participación comunitaria. Así que en este caso, para nosotros era, bueno, muy importante que nos habilitasen a pensar en este espacio.
que creemos que en realidad es el único espacio posible para pensar las políticas sociales contra las violencias, ¿no? Sí. Sí, creo que también es importante en sintonía con todo esto que veníamos marcando y que venían marcando ustedes, marcar esto de la construcción territorial, ¿no? De qué importante es el territorio, de qué importantes son los actores del territorio, de que las problemáticas de las cuales, digamos, estamos sentados todos acá para conversar acerca de la violencia de género, de la violencia familiar, del maltrato infantil, son básicamente problemáticas sociales. Entonces, por eso creo que esto de repensar los dispositivos de intervención, los dispositivos en los cuales intervenimos cada uno de nosotros, ¿no? Esto que hablábamos de desacartonar quizás, ¿no? El Poder Judicial, esto de que el Poder Judicial se acerque también más a la gente. Con esta lógica creo que todos venimos pensando, todos los actores que estamos, digamos, acá trabajando en Escobar, en esta lógica de poder justamente trabajar colectivamente, en conjunto, con los actores territoriales, y creo que la mesa local es algo fundamental, digamos, para construir y generar políticas públicas entre todos y que la comunidad se siente en la misma mesa que se sienta el Poder Judicial, el fiscal, el secretario del Juzgado de Paz, la secretaria de Desarrollo, o sea, entre todos vamos generando, digamos, políticas públicas y tratamos de repensar justamente qué es lo que vino fallando también durante todos estos años para llegar también a las situaciones críticas que llegamos, ¿no? Hoy en día, con la cantidad de femicidios que siguen ocurriendo. Entonces, creo que siempre la salida es colectiva y en conjunto, ¿no? Perfecto. Bueno, básicamente eso es lo que hoy queríamos transmitirles a todos nuestros colegas y nuestras colegas del país. Es precisamente esta dinámica, esta forma de trabajar acá en la provincia de Buenos Aires, entre la Fiscalía, el Juzgado de Paz, las distintas direcciones, secretarías del municipio, y poder transmitirles esta dinámica de trabajo diferente para llegar a una solución, de alguna manera, a un conflicto que lo tenemos bien instalado, como lo es la violencia de género y el abuso sexual infantil. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por compartir este espacio, por traer esta experiencia a todo el país, al Poder Judicial de todo el país. Y bueno, seguramente en algún otro momento los vamos a volver a convocar para ver de alguna manera cómo fue avanzando esto y demás y qué resultados nos ha traído. Así que muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias a todos también por escucharnos. Bueno, continuando con Diálogo Ciudadano, Federación Argentina de la Magistratura. Hoy estamos desde el Teatro Seminari de la localidad de Escobar, de la provincia de Buenos Aires, más conocido como AMBA últimamente. Y bueno, trayendo nuevamente el tema de las violencias, la articulación del Poder Judicial con los distintos actores del sistema frente a un episodio de violencia, frente a un caso de violencia. Y en este panel nos está acompañando Melissa Sastre Luengo, quien es la coordinadora jurídica de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Escobar, que trabaja bajo la supervisión de la directora de dicha dirección, Naila Belmonte. Y también nos acompaña Aldana Herrera, quien es la directora de Derechos Humanos del municipio de Escobar, quienes también seguimos en esta articulación debajo del paraguas de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, continuando con el tema de violencia y abuso sexual, Melissa nos va a explicar primero la intervención de la dirección y la secretaría precisamente en lo que tiene que ver con la mesa interseccional que veníamos conversando recién. Melissa. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Y bueno, primero me gustaría contarte también cómo está integrada y cómo está constituida la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Tenemos un equipo interdisciplinario que está integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Tenemos la coordinación jurídica, que fue creada en el 2019 por el intendente Ariel Sujarchuk, y tenemos un hogar de refugio para todas las víctimas de violencia de género que no cuenten con una red y hasta tanto salga una medida puedan estar a resguardo en este lugar. Todos esos dispositivos forman parte y están bajo el ala de Naila, que es la directora de la dirección.
A su vez, como bien han comentado en el living anterior, en el panel anterior, formamos a partir del 2015 la mesa local, que está integrada por distintas instituciones del Poder Judicial, bueno, la UFI número 4, el Juzgado de Paz Letrado Escobar, la Comisaría de la Mujer, y además participan, digamos, de esta mesa distintas direcciones del municipio con las que articulamos, organizaciones sociales, ONG, organizaciones políticas, todos confluimos en esa mesa, que el fin es trabajar mancomunadamente, organizadamente y intercambiar, digamos, recursos y estrategias de abordaje de las violencias en el territorio, ¿no? Esa mesa, bueno, se formó en 2015, se reúne mensualmente. En el contexto de pandemia lo estamos llevando adelante de manera virtual. Creo que es uno de los recursos más valiosos que tenemos a la hora del abordaje de las violencias, porque nos permite estar comunicados constantemente, porque tenemos la suerte de tener, y digamos, de tener funcionarios y equipos comprometidos con la temática, que están al pie de cañón, digamos, cada vez que se necesita, siempre contestando el teléfono, como siempre atrás de las situaciones y demás. Eso es algo que después quiero que volvamos al tema. ¿De qué manera, frente a un caso crítico, ponemos en marcha a través de la intervención de ustedes, por ahí, en primer lugar, de acuerdo a un llamado, un referente barrial, acerca de un caso crítico, y la articulación con el Poder Judicial? Perfecto. Eso lo vamos a dejar un poquito para después. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Aldana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Querés explicarnos un poquito la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en la mesa interseccional? Bueno, antes que nada, también gracias por la invitación, por este encuentro. Bueno, lo que es la Dirección de Derechos Humanos, que bueno, también previamente en el anterior panel que había participado nuestra Secretaria de Desarrollo Social, somos las distintas direcciones que trabajamos todas en red, colectivamente. Es imposible trabajar individualmente, y puntualmente lo que es las direcciones de derechos humanos. Nosotros lo que buscamos desde la dirección, así como también participamos de la mesa local, en Derechos Humanos también tiene una mesa local que de una u otra forma participan las mismas organizaciones, los mismos referentes territoriales, que son los que están en el territorio, y son que por medio de ellos y de ellas que nosotros también podemos llegar a distintos lugares. Por esto mismo también lo que es la falta a veces del acceso a la justicia, de mujeres o niños y niñas que están en el barrio. Bueno, nosotros tenemos ahí una participación, lo que es derechos humanos, buscamos lo que es la perspectiva en derechos humanos en todo el ámbito y también en todas las intervenciones que acompañamos. Y bueno, obviamente también a nosotros nos llegan siempre situaciones que tenemos que articular con género y diversidades, con niñez. El trabajo acá puntual de la dirección, nosotros buscamos mucho esta articulación con el territorio para llegar a mujeres que a veces intervenimos por situaciones de arresto domiciliarios, que también de una u otra forma a veces cuando salen de las unidades, por situaciones de X motivos, ¿no? Que tienen este beneficio, son también víctimas de violencia de género, y cuando llegan a el domicilio nos encontramos también en situaciones de violencia. Entonces, bueno, lo que hacemos es un acompañamiento a estas mujeres barriales que también por esta misma falta a veces al acceso a la justicia, o también en situaciones que nosotros abordamos integralmente y colectivamente, es que no nos enfocamos únicamente en esta perspectiva o en este enfoque de derechos humanos, en decir, bueno, son mujeres que están con arresto, sino que en esa situación nos encontramos con una necesidad de acompañamiento y una situación de vulneración en todo el contexto familiar,
ahí aparece el rol de articular con niñez, articular con género, niñez, porque, bueno, nos encontramos que por este acceso a la justicia que a veces tienen estas mujeres, hay un niño, una niña o adolescente que está faltando, no está escolarizado, el acceso a la salud. Encontramos un montón de panoramas, entonces lo que hacemos es un acompañamiento integral, las situaciones por ahí más críticas que hay que actuar en el momento con desarrollo social y luego, todo el acompañamiento y red que generamos con ellas mismas. Y también situaciones que, bueno, obviamente, más allá nosotros buscamos esta mirada con la perspectiva en derechos humanos y obviamente en géneros, también situaciones de mujeres que a veces articulan o llegan a la dirección, bien de políticas de género o diversidades, también de las diversidades mismas. Claro. No quiero dejar de hacer mención. También nos encontramos a veces en situaciones que, bueno, ahí articulamos porque el agresor en contexto de encierro, tenemos a una vecina que sigue siendo a veces víctima o está sufriendo esta situación por parte del agresor, que ya está cumpliendo, ¿no? Una condena, se encuentra en contexto de encierro, y bueno, ahí lo que hacemos es buscar las redes de esta misma articulación. Y en base a lo que vos contabas recién, Aldana, te lo dejo picando para después, es un poquito la articulación que ustedes hacen desde la Dirección de Derechos Humanos, la articulación con el Patronato Deliberado. Vos recién estabas hablando de las chicas que habían recuperado la libertad o que siguen bajo supervisión del Patronato Deliberado, así que ahora te lo dejo picando para después. Y con Daniel, lo que queríamos abordar también, y relacionado un poquito con lo que decía Melissa, con esta mesa interseccional y con particularmente con la dirección de género, el tema de los tan utilizados nosotros en el Poder Judicial, los famosos informes de riesgo, y la manera en que articulamos para lograr una medida cautelar entre la Fiscalía, el Juzgado de Paz y la dirección para lograr, ¿no es cierto?, la tan conocida y tan ansiada medida cautelar, ¿no? Sí. El trabajo con la Dirección de Política de Género y Diversidad Sexual para nosotros es trascendente y profundamente necesario. De alguna manera hemos logrado una articulación tan eficaz a lo largo de estos años que, sin desmerecer el trabajo, es como si fueran parte del juzgado, es como si fueran nuestras peritos. Claro. O sea, generan informes de riesgo de calidad en el sentido de que para nosotros, si bien no son vinculantes, es muy difícil apartarnos de un informe de riesgo confeccionado por la Dirección de Políticos de Género, porque tienen la intervención inmediata con la mujer y al derivarnos a nosotros esos informes, prácticamente en forma automática sale la medida. O sea, es una herramienta de trabajo mancomunado, la verdad que es muy valiosa. El equipo de profesionales que lo integran y tanto la directora como la coordinadora jurídica mantenemos una relación muy fluida a través ya solo de la mesa, no solo de la mesa, sino a través en contactos cotidianos, como decía ella, que hay una situación y es un contacto más allá de lo institucional, es prácticamente personal, y se trabaja mancomunadamente con género, fiscalía, y se va triangulando la posibilidad del dictado de una medida cautelar, ¿no? Daniel, y te pregunto con relación a eso, precisamente de acuerdo a tu experiencia en el Juzgado de Paz, es frente a un caso crítico de violencia y frente a un informe de riesgo efectuado por la dirección, ¿qué posibilidades tenga de una medida cautelar urgente? La medida cautelar, en el momento que llega el informe de riesgo al juzgado, que por lo general ellas lo elevan, automáticamente se le da ingreso y en el mismo día sale la medida cautelar. Muchas veces, si bien llegan los informes, tal vez se articula incluso con la Dirección de Política de Género, actualmente tenemos un caso en ese sentido, de que al estar alojada la mujer en el hogar de protección integral de la mujer, se generan estrategias
para que ellas puedan abordar adecuadamente a la mujer y que no Exacto. salga inmediatamente la Exacto. medida, para que no sea iatrogénica la intervención, digamos, ¿no? O sea, tal vez se trabaja para que esté 2, 3, 4 días para fortalecer a esta mujer y pueda sostener la medida, y ahí sí, una vez que está todo el trabajo por ellas realizado, sale la medida cautelar. Bien, y con relación a lo que nos contaba Daniel recién, esto también está bueno decirlo, que muchas veces, haciendo un poquito de mea culpa, ¿no? Por ahí de una práctica por ahí que uno no lo hace de la manera en que uno quisiera hacerlo, las tan cuestionadas notificaciones con relación a las medidas cautelares al agresor y a las víctimas. Nosotros tenemos implementado acá en Escobar, gracias a esta articulación entre los distintos actores del sistema, tenemos articulado que en la medida en que esa medida cautelar el juzgado no pueda de alguna medida hacerla notificar por X motivo, por lo que sea, ahí también nosotros intervenimos, como si bien por ahí uno, de lo que hablábamos recién de una construcción clásica de investigación criminal, no nos correspondería hacerlo y demás, desde la Fiscalía también nos ocupamos de que esa medida cautelar sea efectiva y sea notificada, y si es una medida de exclusión del hogar, se pueda realizar en el día la exclusión del agresor de ese hogar, ¿no es cierto? Y utilizando los mecanismos con los que cuenta, las herramientas con las que cuenta la Fiscalía, que por ahí el juzgado no los cuenta, porque la dinámica es distinta de un juzgado de paz que una Fiscalía, poder notificar y lograr que el agresor sea excluido del hogar lo más pronto posible. Así que bueno, nada. Quedaban picando dos temas con Melissa. Bueno, un poquito tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que hablaba Daniel, con los informes de riesgo. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, obvio. Bueno, nuestro equipo interdisciplinario, que está conformado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, son los que abordan las situaciones. Las situaciones no llegan. También es importante aclarar cómo llegan esas situaciones. No llegan a través de las denuncias que se formulan ante la Comisaría de la Mujer, o porque por alguna eventualidad ustedes nos dan intervención por esto que veníamos contando del trabajo territorial con las organizaciones, de que tal vez a veces se contactan con ustedes primero, digo, con la Fiscalía y con el Juzgado de Paz, o eventualmente de forma espontánea se acercan a nuestra dirección algún familiar, algún amigo, algún vecino, o mismo la víctima solicitando ayuda, acompañamiento e intervención en esa situación. Una vez que nosotros recibimos a esa persona, como decía Daniel y como se ha mencionado antes, trabajamos de manera integral. Entonces, y también como decía Aldana, nosotros abordamos la cuestión de violencia, pero también vemos el contexto de salud, de alguna posible, muchas veces hay violencia de tipo económica, entonces vemos de gestionar algún tipo de beneficio, sea a través de ANSES o a través de algún beneficio social que se puede generar a través de la provincia. Buscamos darle, digamos, la atención y la solución a toda esa cuestión que está transitando y viviendo esta persona. Una vez que nosotros establecemos bien cuál es la situación de esa persona, de esa mujer que está viniendo a pedir acompañamiento y ayuda a nuestra dirección, se arma un informe, como decía Daniel, ese informe se relata y se refiere lo que esa persona manifestó en ocasión de esa entrevista que llevamos adelante en la dirección, y el profesional que está interviniendo, en caso de ser necesario, sugiere a justicia la necesidad de una medida cautelar que proteja, ¿sí?, y asista, de forma de emergencia a esa persona. Ese informe se eleva al Juzgado de Paz y una copia a la Fiscalía para noticiarlos de lo que está sucediendo. Como dijo Daniel, la verdad que creo que todo lo que venimos abordando se resuelve de manera súper ágil, producto de toda esta comunicación, como decía él, de manera, digamos, casi personal. Hay que reconocer que cuando tenemos una situación, a cualquiera de los dos que llamamos nos atienden el teléfono de manera inmediata. Y el equipo también. El equipo también, obvio, sí. De hecho, vamos a visibilizar que con ambos tenemos grupos de WhatsApp con ustedes y con sus equipos de trabajo respectivos, en donde nosotros pedimos información de algún IPP y nos dan una devolución, o si no es por mensaje, nos llaman en el momento, y con Daniel lo mismo. Tenemos tal situación y ustedes ellos también nos dan una devolución inmediata, o incluso nos refieren si hay medida en curso, en qué situación está y demás. Creo y lo que quiero destacar de lo que decía Daniel un poquito antes también, es el hecho de
que no todos los distritos, porque nosotros, la dirección, también trabajamos en red con otras direcciones y con otros distritos, y podemos evaluar en esas interacciones cómo trabajan los otros distritos. Y nosotros realmente somos, como gusta decir a mí, punta de lanza en este sentido, porque las articulaciones que nosotros estamos llevando adelante en Escobar con la justicia, con las organizaciones sociales, con ONG, con organizaciones políticas, no en todos los distritos sucede, y me parece que es fundamental para el abordaje inmediato. Digamos, es una situación muy compleja que demanda y requiere la intervención rápida y efectiva, y creo que eso se da por ese trabajo mancomunado que logramos llevar adelante. Bien, precisamente con lo que decía Melissa, como Diálogo Ciudadano tiene una mirada federal, ahora en un ratito vamos también a compartir este diálogo con Melissa Churnir. Melissa es del equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Precisamente la Mesa Interseccional contra las Violencias tiene una mirada, tiene una intervención interdisciplinaria en todo el país a nivel federal. Por eso va a ser muy importante también que Melina pueda transmitirnos la experiencia de la Secretaría Nacional en nuestro territorio, interactuando con el Poder Judicial local, en la provincia de Buenos Aires y precisamente, particularmente en la ciudad de Escobar, con una mirada nacional, ya que es una secretaría que depende, una secretaría precisamente federal. Así que va a ser muy importante también contar con Melissa Churnir del equipo técnico, así que en breve también va a compartir con nosotros este diálogo. Pero para cerrar este panel, había quedado pendiente con Aldana el tema de las mujeres que recuperan la libertad que han estado en situación de encierro, y el abordaje que ellos hacen desde la Secretaría de Derechos Humanos, de la Dirección de Derechos Humanos, para con el Patronato de Liberados. Bien, sí. Bueno, hay una articulación muy fluida con el Patronato de Liberados, puntualmente aquí en lo que es el partido de Escobar. Tanto con ello, y también hago un poquito mención que, bueno, articulamos también mucho con la Secretaría de Derecho Humano de provincia. Hay una comunicación también, digo, una red de trabajo que nos posibilita también de llegar al territorio. Pero particularmente con el patronato, quienes supervisan, o también, digo, nos llegan situaciones de mujeres que están con arresto domiciliario. Bueno, digo, hay una comunicación fluida que buscamos lo que es el acompañamiento, digo, directo y urgente, como anteriormente te contaba, digo, esta situación de cuando nos acercamos a una vecina que se encuentra en esta situación, nos encontramos en un contexto de vulneración hasta familiar. Claro. O de violencias en algunas circunstancias. Entonces, lo que buscamos allí con también, digo, esto lo que es la Secretaría de Desarrollo es, bueno, actuar ante la emergencia, tanto que le puede llegar al patronato o nos llega a nosotros. Digo, si nos llega a nosotros, se lo pasamos al patronato para, digo, compartir esta información de esta base, digo, cuáles son las estadísticas que tenemos también acá en el partido. Y también, digo, sin dejar de hacer mención en este contexto de pandemia. Bien, eso es importante también. Sí, es muy importante porque lo que fue el año pasado a ahora, digo, fueron aumentando. También, digo, hubo, digo, bueno, a nivel provincial, particularmente acá en la provincia de Buenos Aires, que habían actuado a más beneficio domiciliarios, a personas de riesgo. Bueno, articulamos, digo, en este contexto de pandemia aún mayor, por personas también mismos mayores o niños, claro, y niñas, para acompañar las urgencias y después seguir haciendo todo un acompañamiento. No es que, digo, queda la situación en esa emergencia, sino, claro, que seguimos haciendo todo un acompañamiento articuladamente con el patronato. Bien, queremos también decir que el Patronato de Liberados también forma parte de esta mesa interseccional contra las violencias, y interactuamos también, no en mi rol como fiscal y no en el rol de Daniel como prosecretario del Juzgado de Paz, sino también articulan con el Juzgado de Ejecución de nuestro departamento judicial. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar, dialogar,
y transmitirle a nuestros colegas de todo el país las experiencias que uno cotidianamente realiza, y vamos a invitarla a que se suma al panel nuestro, a Melina, entonces de la Secretaría, para que ella nos acompañe. Muchas gracias. A Gracias. vos, gracias, Cristian. Bueno, y nuevamente continuando con Diálogo Ciudadano desde el Teatro Seminari de la ciudad de Escobar, de la provincia de Buenos Aires, y con lo que veníamos hablando, con esta mirada federal en cuanto a la instrumentación y articulación de las políticas públicas frente a los casos críticos en que el Poder Judicial hoy se está ocupando, es que quisimos que comparta con nosotros este panel Melina Churnir, de la Secretaría del equipo técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces, Melina nos va a compartir lo que es su experiencia desde una entidad federal en el territorio de la provincia de Buenos Aires y precisamente en la ciudad de Escobar, en la participación de la Mesa Interseccional contra las Violencias. Así que bueno, Melina, muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, sí, nosotros somos un espacio de promoción de derechos que funcionamos en territorio, perteneciente a la CENAF, a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde nuestro principal eje es la promoción de derechos. Somos un equipo interdisciplinario que trabajamos con distintos aspectos de la población en distintos espacios y por un lado, a partir de las situaciones que aparecen y que emergen, con un abordaje integral, vemos cómo hay que articular con los efectores locales que se tendrían que, digamos, ocupar de eso y que por lo general funciona de manera muy fluida. Articulamos casi siempre, la mayoría de las situaciones que abordamos, articulamos o con la Dirección de Género, o con Desarrollo Social, o con Niñez, y en la mayoría de los casos no requiere de mayor intervención de nuestra parte en ese sentido porque la articulación va tomando su curso. Igualmente, asimismo, celebramos esta invitación y la participación en la mesa porque es la posibilidad de tener una comunicación más fluida con todo el mapa institucional, ir fortaleciendo esa red, que es lo que, como comentaban antes, es lo que permite que los canales se hagan cada vez más sólidos y a la vez más fluidos, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, nosotros como órgano nacional tenemos la posibilidad de difundir y acercar recursos que están en la CENAF como a disposición, que de esta manera llegan más al territorio y, bueno, y a las distintas instituciones, ¿no? Por ejemplo, está el RENIA, que digamos es el programa de restitución a niños, niñas y adolescentes, hijos o hijas víctimas de femicidio o homicidio en el caso de que sea sobre un varón, que es la CENAF quien acompaña junto con ANSES y con el Ministerio de las Mujeres el proceso para que esto se lleve a cabo. O también, digamos, está la línea 102, que es una línea que tiene acceso a toda la población nacional ante cualquier situación para que alguien pueda comunicarse. Y bueno, y hay una serie de programas que nosotros tratamos como de ir acercando al territorio y poniendo a disposición. Y con esto que vos decís, Melina, con la disponibilidad de herramientas, de recursos, que por ahí el Poder Judicial no cuenta como propios, pero sí poder compartirlos y de alguna manera institucionalizarlos desde el acercamiento de una entidad a nivel federal o a nivel local, en el caso de Melissa, que nos ayuda muchísimo a nosotros para el abordaje en estos casos de violencia o de abuso sexual. Ahora, Melissa nos va a compartir precisamente eso, de qué manera estos dispositivos que cuentan estas entidades, la municipalidad en este caso, la dirección, precisamente, que nos sirven tanto al juzgado de paz como a las fiscalías en la investigación, estos dispositivos con los que ellos cuentan y permiten de alguna manera dar protección a estas víctimas de violencia, precisamente cuando están en el territorio y no pueden acceder de alguna manera genuina o de una manera pronta, ágil o dinámica al Poder Judicial, ¿no?
Claro, sí, o sea, lo importante de contar y de transmitir, digamos, a todas las personas que nos están escuchando, es que la importancia de trabajar en equipo y de manera mancomunada, digamos, sin importar de qué lado estás, digamos, si sos del Poder Judicial, si sos municipal o si sos de un organismo federal. Digamos, nosotros cuando tenemos una situación de violencia o cuando ustedes reciben alguna víctima y no pueden establecer un canal de contacto directo con esa persona, recurrimos a estrategias para poder abordar a esa situación de alguna manera. La Dirección de Políticas de Género, como bien se explicó anteriormente, está dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, eso nos permite, a través de la Secretaría, tener recursos como excusa para poder acceder a el domicilio de esa persona. Vamos a ponerlo en un claro ejemplo. Si nosotros, ustedes desde la UFI o alguien de su equipo o desde el Juzgado de Paz o alguien del equipo del Juzgado de Paz nos hace llegar información de que hay una persona que venía siendo acompañada, que corría riesgo y que tal vez se cortó el vínculo, el contacto telefónico o el contacto con esa persona, lo que hacemos es operativizar y poner en marcha una excusa para poder llegar a ese domicilio. Entonces, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, nos acercamos, no como Dirección de Políticas de Género, ni ustedes como Justicia, sino Entiendo. con la excusa de que el Estado, a través de Desarrollo Social, se acerca a ese domicilio a hacer una encuesta socioeconómica, a llevarle algún módulo de alimentos como para reforzar, digamos, la situación en la que se encuentra esa persona. Y en ocasión de esa entrevista que se va generando puerta, digamos, desde la vereda a nosotros y la persona desde adentro, intentamos entrar a lo que está sucediendo en ese domicilio. Pensemos, o sea, tengamos en cuenta que muchas veces las víctimas no pueden o no están en situación de visibilizar lo que les sucede. Muchas veces porque el agresor está dentro de su domicilio y están sus hijos y, digamos, hay un montón de situaciones y factores que hacen que esa persona esté en riesgo. Y con relación a lo que vos decís, hace un ratito hablábamos, el trabajo con los referentes barriales. Y el detector de esos casos son los referentes barriales. Y la articulación por parte de esta mesa interseccional y el Poder Judicial con los referentes barriales a través de la Secretaría de Políticas de Género, a través de la Dirección de Desarrollo Social y de los distintos actores de la comunidad, podemos llegar a lograr el esclarecimiento de los casos y muchas veces sacar a la víctima de ese espacio, darle su protección en los hogares, con lo que contamos acá en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio, y poder de una manera más tranquila esa víctima soportar el proceso penal y el proceso también familiar, ¿no? Son distintos procesos que confluyen y que pueda soportar ese proceso de la mejor manera posible frente ya a la desgracia que tiene de haber sido víctima de violencia de género. Así que bueno, yo les agradezco la participación de todos ustedes. Quisiera agregar algo más sobre el trabajo en la mesa, que me parece sustancial, que es algo bastante incipiente que venimos trabajando y que es algo en lo que nosotras como equipo es donde más foco le ponemos, que son las comisiones de trabajo dentro de la mesa intersectorial, que justamente es lo que nos va a permitir ahondar en lo que es la promoción, ¿no? Que es algo que solemos hablar muchas veces en la mesa local, que a veces cuando se está sobre el emergente, ¿no? Y la emergencia, bueno, falta a veces el recurso y el tiempo para trabajar en la promoción y bueno, como equipo consideramos que eso es donde también tenemos que poner el foco. Y ahí estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero, para finalizar con lo que tiene que ver con este diálogo ciudadano y que haya servido para poder transmitir nuestra experiencia, la experiencia de todos nosotros a todo el país, a todo el Poder Judicial del país, con esta mirada federal que lo hace la Federación Argentina de la Magistratura. Quiero hacer un agradecimiento también especial para el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que es por medio de su presidente, el doctor Pablo Noel, que llegamos hoy en día a la Federación Argentina, y a su presidente, Ariel Ariza, también la oportunidad de poder participar y estar en este diálogo ciudadano.
y poder, como decía al comienzo de esta charla, de esta conversación, poder llevar a todo el país este trabajo del Poder Judicial en los barrios, del Poder Judicial con las organizaciones sociales, del Poder Judicial con las organizaciones gubernamentales. Y bueno, nada, y el último agradecimiento que quiero hacer es a quien nos ha facilitado hoy este lugar tan lindo para poder dialogar y para poder transmitir esto, que es Néstor Vítola, que es el director del Teatro Seminari de acá de Escobar, y al intendente Ariel Sujarchú por permitirnoslo también tan amablemente poder utilizarlo. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Federación Argentina de Magistratura y muchísimas gracias por escucharnos y tomarse su tiempo para, no sé, de alguna manera tomar esta experiencia y poderla desplegar en cada uno de los lugares donde uno esté trabajando. Así que muchísimas gracias y un saludo grande.